Somos LPI, organización sin fines de lucro, que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la mejora de toma de decisiones y elevar la calidad de vida de las sociedades. Minería de datos para Microsoft Office Excel 2010-2013. La minería de datos es el proceso de análisis matemáticos y estadístico de los datos históricos de una organización con el propósito de determinar patrones de comportamiento individual o grupal y realizar estimaciones o pronósticos sobre estos. La minería de datos utiliza también para su análisis otras técnicas como aprendizaje automático, computación paralela, inteligencia artificial, etc. El análisis de los datos en minería de datos se realiza mediante modelos. El modelo de minería de datos es un conjunto de presunciones y afirmaciones que realizan predicciones y que están soportados por uno o más algoritmos. Estos modelos pueden tomar diversas formas, incluyendo un conjunto de reglas que describen cómo se agrupan los productos en una transacción, por ejemplo para el análisis de la cesta de compras, un árbol de decisión que predice si un cliente determinado comprará un producto, por ejemplo para el análisis del comportamiento del consumidor, un modelo matemático que predice las ventas, por ejemplo en el caso de análisis de pronóstico de ventas, un conjunto de clústeres que describe cómo se relacionan los casos de un conjunto de datos, por ejemplo en el análisis de clústeres de consumidores. Los algoritmos que soportan estos modelos pueden ser algoritmos de clasificación, que predicen una o más variables discretas basándose en otros atributos del conjunto de datos. Un ejemplo del algoritmo de clasificación es el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft. Algoritmos de regresión, que predicen una o más variables continuas, como las pérdidas o los beneficios basándose en otros atributos del conjunto de datos. Un ejemplo de algoritmo de regresión es el algoritmo de serie temporal de Microsoft. Algoritmo de segmentación, que dividen los datos en grupos o clústeres de elementos que tienen propiedades similares. Un ejemplo de algoritmo de segmentación es el algoritmo de clústeres. Algoritmos de asociación, que buscan correlaciones entre diferentes atributos de un conjunto de datos. La aplicación más común de esta clase de algoritmos es la creación de reglas de asociación que pueden utilizarse en un análisis de la cesta de compras. Un ejemplo de algoritmo de asociación es el algoritmo de asociación de Microsoft. Y finalmente, el algoritmo de análisis de secuencia, que resumen secuencias o episodios frecuentes de los datos como un flujo de rutas web. Un ejemplo de algoritmo de análisis de secuencias es el algoritmo de clústeres de secuencias de Microsoft. La plataforma de minería de datos para Microsoft Office Excel es la que se muestra en la pantalla. En esta plataforma podemos ver distintos módulos. El primero, que está a la izquierda, en la parte superior, es el de preparación de los datos, en donde se analizan, se exploran y se dan mantenimiento a los datos que van a ser utilizados en el modelo de predicción. El segundo módulo es el de modelamiento de los datos. Aquí se diseñan o se determinan y se implementan los modelos de minería de datos que van a permitir determinar el pronóstico, las predicciones de los datos. Entre estos tenemos los modelos de clasificación, de estimación, de clúster, de asociación, de forecast o pronósticos, entre los más importantes. También tenemos un tercer módulo que está orientado a la validación de la precisión de los resultados del modelo. Y finalmente tenemos un módulo para la administración de las conexiones a los datos orígenes que van a servir como insumos para entrenar los modelos. En esta sesión vamos a hablar fundamentalmente sobre el módulo de modelación y veremos los modelos de minería de datos que se pueden implementar en esta plataforma, los más importantes. Vamos a ver estos modelos en forma secuencial. Empezaremos con el modelo de clasificación.
Para todos estos ejercicios vamos a trabajar con una base de datos del departamento de marketing que contiene información anagráfica de sus clientes, de los clientes de una empresa. Esta tabla contiene información del tipo código del cliente, área geográfica, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, correo electrónico, ingresos anuales, número de hijos, nivel de educación, un control que indica si es que el cliente posee o no una casa, el número de carros que posee, la dirección, el teléfono, la fecha de la primera compra, la distancia entre el trabajo y la casa del cliente, la región, la edad, y al final tiene un campo de control buyer que indica si el cliente ha comprado, en ese caso tiene el valor de 1, si es que ha comprado un producto en la empresa, o si no ha comprado, el campo toma en ese caso el valor de 0. Con estos datos nosotros vamos a entrenar los distintos modelos de minería de la plataforma. Para implementar el modelo de clasificación, seleccionamos el botón de la barra de herramientas de clasificación. En el modelo de clasificación, la plataforma busca determinar una variable objetivo, es decir, predecir una variable objetivo en función de variables de entrada que están relacionadas con esta. El módulo o la plataforma abre un asistente de usuario que en principio solicita dónde se encuentran o cuáles son los datos de donde el modelo va a extraer la información para el entrenamiento del modelo. Esta puede ser una tabla, puede ser un rango de datos o puede ser una tabla externa o una fuente externa. Vamos a trabajar con una tabla y a continuación el sistema solicita cuál va a ser la variable a predecir. ¿Cuál va a ser la variable a predecir en nuestro modelo? En este caso, nosotros en función de los datos que tenemos vamos a predecir si es que nuestros clientes van a comprar o no van a comprar nuestros productos. Por lo tanto, utilizaremos nuestra variable de control by buyer que nos indica si el cliente compra o no compra nuestros productos. Y las variables de entrada relacionadas con esta variable de predicción van a ser las siguientes: el estado civil, el sexo, porque son variables que determinan si un cliente puede tener la intención de comprar una bicicleta, el ingreso anual, el número de hijos, que también es un indicativo, son variables relacionadas con la compra, el nivel de educación y el nivel de ocupación, igualmente, si es que el cliente posee o no una casa propia, el número de carros, la distancia al trabajo, la región y la edad. Continuamos. El sistema ahora solicita que indiquemos cuáles van a ser los registros que van a ser utilizados para el entrenamiento del modelo. Podemos indicarlo a través de un porcentaje del total de datos o a través de un número determinado o un número máximo de filas. Finalmente, lo que pide el sistema es que demos información sobre el nombre de la estructura de datos, origen y una descripción, así como el nombre del modelo de minería de datos que estamos implementando y una descripción. Hecho esto, ejecutamos el modelo. El sistema comienza basado en los parámetros que hemos alimentado, va a entrenar el modelo con la información. Como podemos ver aquí, la salida que nos muestra el modelo es una salida gráfica que contiene dos ventanas, una que muestra un árbol de decisión donde se van a mostrar o se va a reflejar cuáles van a ser los perfiles o características que deben tener los clientes que compran o que no compran nuestros productos, y también un área de una red de dependencias que muestra la red de dependencias entre las variables de entrada y la variable de predicción. Veamos la primera.
En la ventana del árbol de decisión nosotros vemos a través de distintas ramas cuáles son las características de los clientes que compran o no compran nuestros productos. En la parte superior podemos ver la variable que está siendo predecida, by buyer. Y más abajo podemos ver los valores que toma esta variable. Vamos a analizar el caso en que nuestra variable de predicción toma el valor de 1. El sistema muestra a través de bloques con colores intensos aquellas rutas o aquellos perfiles, en todo caso, donde existe un mayor porcentaje de probabilidad de que nuestra variable de predicción se dé. En este caso, que se dé el valor de 1. Si nosotros vamos a el bloque cualquiera de estos que están bastante iluminados, como por ejemplo esta, en esta ruta, si quiere, nosotros estamos seleccionando a los clientes que no tienen carro propio y que tienen una edad menor a 44 años. Podemos seguir abriendo la rama y vemos que esta se abre en dos a su vez, que son aquellos clientes también. Estos clientes tienen que no pertenecer a Norteamérica. Entonces, en el perfil, nosotros, en el perfil que el modelo ha determinado para aquellos que tienen una alta probabilidad de que compren nuestros productos, se caracterizan porque no tienen carro, tienen una edad menor a 44 y no son de Norteamérica. Pero este, a su vez, se sigue abriendo en otras ramas, como podemos ver aquí, esta de aquí. Y por último, nos indica el sistema o el modelo que estos clientes también no deben tener hijos en casa. Es decir, para aquellos clientes que no tienen carro, que tienen una edad menor a 44 años, que no pertenecen a Norteamérica y que no tienen hijos en casa, nuestra probabilidad de que compren nuestros productos o nuestras bicicletas, como se ve en el cuadro de la derecha, en la parte superior, es de 95%. Para esto se han analizado 449 ocurrencias o casos, de los cuales 429 han comprado y 20 no han comprado. Similarmente, yo puedo hacer el mismo análisis para otras ramas donde los bloques muestran colores intensos, como esta de aquí, y puedo también ver cuáles serían eventualmente los perfiles o otros perfiles en donde existe una altísima probabilidad de que mis clientes compren mis bicicletas. En este caso, si nos ponemos a observar la pantalla, para mis clientes que tienen un carro, que tienen como propiedad un carro, que están entre 37 y 58 años, que la distancia del trabajo no es igual a más de 10 millas, que no está entre 5 y 10 millas, que pertenecen a la región Pacífico y que no tienen 3 hijos, para esos clientes la probabilidad de que compren una bicicleta es de 85.71%. Sobre 273 casos, 234 indicaron que compraron productos de nuestra empresa, dando, como he mencionado hace un momento, un porcentaje de 85.71%. Podemos hacer el mismo análisis para los casos en que la variable de predicción sea 0, es decir, para aquellos casos en donde el cliente no compre nuestros productos. En la segunda área, en lo que le llaman la red de dependencia, nosotros podemos ver cuáles son las relaciones de dependencia entre las variables de entrada y las variables de predicción by buyer. En la parte lateral izquierda podemos ver una barra regulada que muestra la intensidad en la relación entre las variables de entrada y la variable de predicción. Conforme nosotros bajamos el nivel de la barra,
Incrementamos el nivel de dependencia, como se menciona aquí en las leyendas. En la parte de abajo están las relaciones más intensas, mientras que en la parte de arriba están las relaciones menos intensas. De modo que conforme vamos bajando el señalizador, estamos viendo cuáles son las variables de entrada que tienen mayor dependencia con la variable de predicción. Como por ejemplo, en este caso, a este nivel, se observa que la variable edad tiene mayor dependencia que la variable que la variable número de carros que son de pertenencia del cliente, como podemos ver en la pantalla.